O senhor, queria lhe perguntar quem é que bloqueou a causa, ou a continuação da causa de beatificação, porquê, que razões políticas, eclesiais e outras? Realmente Romero tuvo muchos enemigos, como Jesús. Y primero en su misma conferencia episcopal. Eran 6 obispos en ese momento, 4 contra él y 1 a favor de él. Cuando había votaciones siempre perdía, 4 votos en contra, 2 a favor. En este libro que es su diario recoge sus 2 últimos años de ministerio, con ese tema comienza. Yo lo conocí ese tema directamente porque éramos muy amigos con Romero, que aparece mi nombre muchas veces. Y al final del diario aparece el mismo problema. Llega el nuncio desde Costa Rica para ver cómo logra que los obispos se unan. Y él dice al nuncio, yo quiero la comunión, pero no puedo traicionar el Evangelio, ni al pueblo que cuesta tanto que lo comprendan. Y eso fue su postura al final, y eso pues fue muy doloroso para él. Luego, bloqueo de parte del gobierno. Recordemos quién mató a Romero, quién ordenó la muerte de Romero. Fue el mismo que fundó el partido Arena, que estuvo gobernando el país durante 20 años, 4 periodos. Acaba de cambiar el gobierno hace 3 años, casi 4 años, y tenemos un gobierno de izquierda por primera vez. Y este presidente Funes, en la noche que triunfó como candidato, dijo, Romero es mi inspiración y me comprometo a trabajar en lo social inspirado por él, en la opción por los pobres. Va a estar el presidente Funes con el Papa Francisco en los próximos días y lleva en la agenda un punto que es expresar al Papa su apoyo a la causa de canonización. ¿Qué pasó en el Vaticano? Esa es la pregunta más complicada. Ahí también tuvo Romero muchos enemigos. ¿Y por qué? Voy a decir la razón que a mí me parece más importante. Es que Romero es un santo muy incómodo. Uno lee sus homilías, uno lee su diario y se da cuenta que no es fácil imitar a Romero. Obliga a desinstalarse, obliga a convertirse. Es más fácil pensar en María Teresa de Calcuta que en Romero. En la parte ya del proceso mismo, fue muy dura la etapa de examinar su ortodoxia. Dirigió esa etapa Ratzinger. Ratzinger recibió una visita de un obispo que le dijo, hay homilías que no las tiene usted porque son heréticas, por eso no las mandó El Salvador. Y Ratzinger escribió al nuncio apostólico y el nuncio llamó a varios obispos. Yo fui llamado por el nuncio. Preguntó, ¿hay homilías que no están en Roma? Todas están en Roma. Y así era. Y se sorprendió Ratzinger también cuando le dijeron que en la biblioteca personal de Romero casi no había libros de teólogos de la liberación. Le sorprendió tremendamente. Recordemos que Romero murió poco después de Puebla. Y en Puebla conoció a los primeros teólogos de la liberación, excepto sobrino que vivía en El Salvador. Entonces hay una anécdota de Leonardo Boff, que cuando le contaron se enojó un poco conmigo Leonardo Boff, porque cuando cumplió Romero 25 años de muerto, las hermanas expusieron los libros de la biblioteca personal de Romero. Había un libro de Leonardo Boff que aún no estaba abierto, estaba todavía con el envoltorio plástico. Y entonces yo conté eso en una entrevista y Leonardo Boff respondió, lo importante es que lo que yo decía ahí, él lo estaba aplicando en su vida, ¿verdad? Pero lo importante es que su inspiración fue básicamente doble para lo que era todo el tema de la liberación. Primera, Pablo VI, sobre todo Evangelii Nuntiandi. Y segundo, Cardenal Pironio, su gran amigo en Roma. Entonces no había nada heterodoxo en el tema más delicado que el tema de la liberación. Luego el martirio. Murió por razones políticas o por razones por ser fiel a Jesucristo. Fue difícil ese tema porque le tocó un contexto tan duro
que le tocó ser la única luz en la oscuridad. Eso llevó a llamarle voz de los que no tienen voz. Voy a la segunda pregunta. A experiência de Monsenhor Romero foi interpretada de forma diferente no início da sua missão como bispo de Salvador e depois ao longo da sua missão. Ele foi tendo cada vez uma maior coragem naquilo que dizia, naquilo que fazia, nos gestos que tinha. Tendo conhecido de uma forma tão pessoal, sentiu essa mudança ao longo da experiência enquanto pastor de Monsenhor Romero, ou foi só a atenção dos mídias que foi aumentando sobre as suas palavras e aquilo que Monsenhor Romero foi dizendo? ¿Qué pasó con Romero? ¿Se convirtió o no se convirtió? ¿Por qué un conservador se vuelve tan revolucionario? Yo soy periodista y tenía con él un programa de radio cada semana cuando él era arzobispo y preparábamos la entrevista primero discutiendo las preguntas y luego ya íbamos a grabar. No era en vivo, sino que era diferido. Y le pregunté, Monseñor, dicen que usted se ha convertido. ¿Qué dice de eso? Y él respondió, no diría que es una conversión, sino una evolución. Y explicó eso ante periodistas suizos unos días después. Está el documental suizo, que es muy importante, porque es Romero quien habla. Y él dice en esa respuesta que cuando él era obispo en el interior del país, veía el país de otra manera. Cuando está como arzobispo ve desde el centro del poder lo que es la injusticia estructural, la injusticia institucionalizada que dice Medellín, y lo que es aplastar al pobre desde el poder económico, militar y político. Y dice, yo no puedo dejar de acompañar a este pueblo. Dios me pide que responda a esta realidad. Es una evolución, no es una conversión. Él estuvo siempre en conversión permanente, preguntando siempre qué quería Dios de él. Y eso pues lo llevó hasta el momento del martirio. No caso do padre Alhacuria e dos outros jesuítas que foram também martirizados lá na Universidade Centro-Americana, encontraram-se os assassinos. No caso de Dom Oscar Romero, chegaram a encontrar os assassinos, portanto a fazer justiça para a travar. Muy importante su pregunta. Cuando Romero fue asesinado, el asesino informó al mayor D'Aubuisson, misión cumplida. D'Aubuisson era el fundador del partido Arena, que después gobernó el país durante 20 años. El gobierno no investigó nunca el asesinato. Tocaba hacerlo de oficio, no lo hizo. Por eso el sucesor de Romero, Monseñor Rivera Damas, denunció ante la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el gobierno no había investigado. Hay todo un juicio de varios años. La OEA comunica al gobierno la denuncia y el gobierno responde, ya firmamos la paz, no tiene sentido la pregunta, ya hay amnistía y estamos reconciliados. Así responde el gobierno. Pregunta a la OEA al arzobispo, ¿está satisfecho? No, no estoy satisfecho, mantengo la denuncia. Sigue el proceso de varios años, toca la sesión final, yo estoy presente en esa sesión en Washington, y el gobierno responde el mismo argumento añadiendo un cuarto argumento. Después de decir, ya firmamos la paz, ya estamos reconciliados, hay amnistía, añade que el caso quede archivado. Yo respondo con el mensaje del Papa del año 97. La Jornada de la Paz dice el Papa, recibe el perdón, ofrece la paz. Perdón, ofrece el perdón, recibe la paz. En ese mensaje el Papa Juan Pablo zanja la cuestión de cómo reconciliar un país que ha pasado por un largo periodo de violencia. Había dos teorías. Una decía perdón y olvido. ¿Recuerdan eso? Otros decían verdad, justicia, perdón. Entre los obispos había las dos posturas y en la iglesia también. Chile siguió el esquema verdad, justicia, perdón.
Otros países, perdón y olvido. Fue el caso de El Salvador. Dijo el presidente, demos vuelta a la página y miremos para adelante. Después del mensaje del Papa dijimos, hay que leer la página antes de pasarla. Eso supone verdad y supone justicia. El Papa en este mensaje dice que hay dos presupuestos del perdón que son la verdad y la justicia. Eso no se puede prescindir. Pero para llegar, y eso es lo novedoso del mensaje, a la reconciliación hay que pasar por lo que llama la purificación de la memoria, un concepto nuevo, teológico, que le toca trabajar a Ratzinger, que estaba en favor del perdón y el olvido, por cierto. Cuando preguntan, ¿debe la Iglesia pedir perdón de sus culpas? Dijo, no debe pedir perdón, dijeron varios cardenales. Entonces, dice el Papa, hay que liberarse del pasado para caminar hacia adelante. Eso supone purificar la memoria. En este concepto se completa con otro que es, necesitamos una pedagogía del perdón. Después de este paréntesis, quiero decir que yo planteé esta teoría en la OEA, que queríamos perdonar, pero que necesitábamos que se reconociera la verdad y se hiciera justicia. El gobierno no cambió la posición y fue condenado el gobierno por la OEA. El gobierno no cumplió la sentencia, pero vino un nuevo presidente, el presidente Funes, que tomó en serio la condena y fue cumpliendo paso a paso. Eran 4 puntos. El primer punto es reconocer la culpabilidad del Estado en el asesinato de Romero. Él lo hizo públicamente. Segundo, pedir perdón al país, a la Iglesia y a la familia Romero. También lo hizo. Tercer paso, hacer un homenaje público a Romero, pero un homenaje permanente como un monumento, una plaza, etc. En ese punto estamos. Y cuarto punto, investigar oficialmente el asesinato. Eso toca no al Poder Ejecutivo, sino toca al Poder Judicial. No ha hecho nada. Está pendiente. Entonces, sin embargo, al firmar la paz en el año 92, hubo un acuerdo que era una comisión de la verdad. Y se escogieron casos emblemáticos de ambas partes. Unos casos escogidos por el gobierno, otros casos escogidos por la izquierda. Y entre estos casos estaba el caso de Romero. Y la comisión investigó detalladamente esos casos. Y de Romero tenemos prácticamente todo aclarado con una documentación muy seria. Solo faltó un detalle. ¿Quién fue la persona que disparó? Todo lo demás está aclarado. Entonces, tenemos esa investigación muy completa, muy profesional. Falta que el gobierno haga su parte para cumplir la condena que recibe parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En eso estamos. Pero qué interesante que uno se da cuenta que la reconciliación supone estos pasos y supone una pedagogía que toca a nosotros como pastores ir elaborando y practicando. No es fácil perdonar. Y yo recuerdo y con esto voy a concluir esta sesión, nosotros tenemos una práctica y es que cada año comentamos públicamente el mensaje de la paz con los agentes de pastoral durante 2 o 3 días. Y cuando tocó este mensaje, pues hicimos lo mismo, llamamos a expertos. Y cuando un experto explicó el concepto del perdón, una señora campesina se levantó, tomó el micrófono y dijo, el ejército mató a 2 de mis hijos que no tenían nada que ver con la guerra. Yo ya los perdoné, pero me gustaría saber quiénes fueron los asesinos para decirles en su cara que los perdono. Nos quedamos todos muy impresionados. Esa mujer había entendido vivencialmente lo que el Papa había planteado. Hay que conocer la verdad para poder ofrecer el perdón. Muchas gracias.